asegurar mi nuevo directorio de trabajo porque este archivo está en otra carpeta. Clic en Files, clic en More, Set as Working Directory. ¿Ya? Cargo la librería Caret, que ya les dije que es la librería estrella de R. Es el par, digamos, del scikit-learn de Python para poder hacer modelos de Machine Learning y Deep Learning. También para hacer preprocesamiento de datos también te sirve. Llamo a la librería dplyr, que es para hacer, entre otras cosas, lo más importante, algunos gráficos con ggplot, que pertenece a la librería, es una sublibrería, digamos, y lo más importante, hacer el tratamiento de variables, ¿no? Para poder, por ejemplo, hacer cosas relacionadas con lo que sería un SQL, ¿no? Select, filtrar columnas, etcétera. ¿Ya? Entonces ya cargué las dos librerías, si no las tienen instaladas, ya saben, ¿no? Antes de correrlas, ¿qué se hace? Vas a Package, Install, pones el nombre de las librerías, ¿no? Caret, le das clic a Install y luego Dplyr, ¿no? Clic a Install. Para que las puedas instalar, ya saben, tiene que estar bien funcionando el RTool, si no, no va a cargar, ¿ya? Bien, ya cargué las librerías necesarias, importamos el dataset, lo voy a grabar en esta variable, función readsSV, pongo el nombre del archivo tal cual, que es el archivo UCI predict card. Si yo lo busco en mi carpeta, sería este, ¿no? Vamos a ver, UCI credit card. Si lo abro, vamos a ver que es un CSV, ¿no? Un archivo separado por comas. Tiene varias columnas, varias variables. Bien, entonces lo llamo al dataset, le hago un extractor y le hago un head, ¿ya? El extractor del dataset lo que me hace es mostrarme qué tipo de variables yo tengo, ¿ya? Acá lo vemos en la consola. El str del dataset me muestra qué tipo de variables tenemos, ¿no? Me muestra que la gran mayoría son de tipo numérico. Todos en realidad, ¿ya? Hasta inclusive la última, que es la variable respuesta. Me aparece como que fuera un número, un entero, unos y ceros. Obviamente, nosotros no queremos que esté así, como les he dicho, hay que pasarla a factor para poder trabajarlo. Bien, ¿qué es lo que me hace el head que acabo de correr? Lo que me hace es mostrarme las 6 primeras filas, ¿no? Como para más o menos darme cuenta qué tipo de datos tengo, ¿no? Vemos qué tipo de datos tenemos en cada una de las columnas. Esto es de ID, esto es del limit val, esto es del sexo, esto es el nivel educativo, si está casado o divorciado, la edad, etcétera. ¿Ya? Más o menos para darnos una idea. Pues si quieres ver más, ojo, miren, tenemos 30.000 casos, ¿ah? 30.000 casos en 25 variables. Ni una encuesta de INEI creo que tiene tanto, ¿no? 30.000 casos, ¿ya? Acá lo cargo y me sale, pues, ¿no? Ahí están los 30.000 casos, ¿ya? Bien. Ahora, la columna ID es un número interno para hacer unívoco al caso dentro de la base de datos, muy probablemente para yo vincular esa tabla con otra a través de ese campo. Entonces, para generar una predicción sobre mi Y, que es la última variable, no me interesa esa variable, la tengo que eliminar. Entonces, lo que voy a hacer es justamente eso. Elimino las columnas innecesarias, ¿no? Creo acá un vector eliminar, solamente estoy poniendo la variable ID dentro del vector. Y decimos a mi dataset, hazlo igual al mismo dataset, quédate con todas las filas, pero donde tú encuentres este nombre que acabo de poner dentro de la columna, dentro del vector eliminar, me lo quitas, ¿ya? Y corremos y efectivamente ahora ya no tengo esa primera columna, ¿no? Ya la eliminé, ya no sale ahí. Siguiente paso, como yo ya lo he corrido antes y se ha quedado toda la noche corriendo, porque son un montón de casos y estoy corriendo en mi computadora que es moderna, pero no es tan potente, es de 4 núcleos y 8 GB de RAM. Entonces lo que estoy haciendo es acá generar una muestra aleatoria que tenga el 10% de los casos nada más. Es decir, si yo tengo 30.000 casos o filas, me quedo con 3.000, ¿no? El 10%, ¿ya? Para generar una muestra aleatoria y dejarlo en la misma variable, simplemente es dataset igual función sample-n aplicado al mismo dataset y le digo el tamaño de la muestra que sea 3.000. Profesor, una pregunta. ¿Esa muestra aleatoria depende del SIC? Es decir, que no cambie de usuario en usuario cuando se genere. No, esto sí es así nomás, no hay problema con eso. Ah, Eso no ya, tiene así. perfecto. Gracias. Ya, entonces corremos y ya estamos acá. Vemos que ya no sale 30.000, sino sale 3.000 nada más, ¿ven?
Bien. Eso ustedes también pueden hacer, ¿no? Si de repente quieren correr, pues, no sé, el censo, ¿no? Que tiene millones de datos. Entonces podrían hacer una muestra aleatoria, como para ir jugando un ratito en su computadora, y cuando ya tengan su modelo, ya chambean con la data total y ya lo dejan corriéndose toda la noche, pues, ¿no? Para que el día siguiente ya converja su modelo con todos los datos. Pero si lo van a estar haciendo eso, generar el modelo, ir ajustándolo con toda la data, pucha, cada vez que corran el modelo para ver si mejora o no, se va a demorar toda la noche, ¿me entienden o no? Entonces, mejor cuando es muchos datos, generan una muestra aleatoria para que sea representativa, como les acabo de enseñar, y ya cuando vean que el modelo está más o menos bien, ya lo corren con todo nuevamente, pero lo dejan de un día para otro. Eso si no tienen acceso a alguna medio de pago para trabajar con Big Data, ¿no? Que algunas empresas sí chambean con alguna cuenta de Amazon Web Services o de este, eh, Microsoft Azure, ¿no? O Google Cloud, en fin. Bien, entonces, siguiente paso, voy a cambiar el nombre a la variable dependiente o respuesta porque no me gusta, ¿ya? Está bien fea. Esto no es obligatorio, pero no me gusta, ¿ya? Miren cómo se llama. Default.payment.next.mon, ¿ya? Bien fea está. Entonces la quiero cambiar. Simplemente hago función names aplicada al dataset y digo entre corchetes exactamente dónde quiero cambiar, ¿no? Entonces digo, donde el names de dataset sea igual. Esto no es asignación, sino es comparación, por eso es doble igual. Donde sea exactamente igual el nombre de la columna a esta, default.payment.nextMonth, cámbiamelo y ponle esta. Nada más. Corro y ahora vemos que me sale con este nombre nuevo, ¿no? Posible pago. Y ya no me sale ese nombre feo largo. La variable respuesta, ¿qué quiere decir? En este caso en particular, dado todas estas variables independientes X, que son de un banco, definir si es que el próximo mes ese cliente me va a pagar o no. ¿Ya? Eso yo puedo hacerlo de repente para a futuro inmediato, ¿no? Al siguiente mes, determinar más o menos la cantidad de leads que yo voy a necesitar para el área de cobranza. Esa sería una aplicación que se me viene a la cabeza, ¿ya? Bien. Ya cambiamos entonces el nombre de la variable dependiente. Y esto lo he copiado igualito de lo preprocesamiento de datos. O sea, no he cambiado nada. Simplemente vamos a ver si hay NAs. ¿Ya? Inclusive el mismo nombre yo le he puesto acá para que ustedes no cambien nada, ¿no? El dataset yo lo he llamado dataset. Está igualito. Y en este caso vemos que por suerte, pues todas las variables están completas, ¿no? No existen NAs. ¿Ya? Entonces no tengo que hacer ninguna imputación. Ahora, como les dije, la variable dependiente de respuesta, cuando yo le hice extractor str aplicado al dataset, me salió que era numérica. Para poder trabajarla, tengo que tenerla como factor, para que esos números se reconozcan como clases y no como números, valga la redundancia. ¿Cómo lo hago? Dataset dólar posible pago, igual, aplícame factor a la misma columna en donde tú encuentres los niveles 0 y 1, tómalo como etiquetas y también 0 y 1. Eso lo vimos en preprocesamiento, ¿no? Entonces yo ahora hago un str de mi dataset, voy a ver que efectivamente ya la última variable, que es la respuesta, ya no me sale como numérica, sino como factor con dos niveles, ¿no? 0 y 1, 0, 1, nada más. Bien. A continuación, hay que generar conjunto de training y testing para poder nosotros tener una parte para construir el modelo, training y testing para poder validar que también está. ¿Ok? Una preguntita, Víctor, por favor. Dígame. Hasta aquí lo he trabajado la base de datos original. Entonces, para posteriores trabajos, si yo quisiera esta base de datos nueva que tengo, ¿la puedo grabar como archivo? ¿Cómo puedo generar un archivo de esa base de datos nueva? Para ya no manejar lo anterior, sino quedarme solamente con esto para hacer otros trabajos. Acá tú lo tienes tu archivo final. Sí. Ahí continúas nada más trabajando con eso. Por eso es que estamos chancando. No, a lo que yo me refiero es para este archivo pasarlo, por ejemplo, a un Excel y grabarlo con otro nombre. Ah, Ese ya, nuevo ya. dataset, pasarlo a Excel y grabarlo con otro nombre. Para Excel. Espérate, O, espérate. sí, pues. Ya. O a un CSV, ¿no? No hay problema.
Ahorita te paso los códigos, ¿ya? Sería como exportarlo, ¿no? Como lanzarlo afuera con otro nombre. Sí, pero ahorita vamos a buscar para un Excel, vamos a ver. Está bien. Excel. Ahí está. Ahí está. Acá está, con Write Excel, ¿ya? Write XLX, pones el nombre del data frame y el path para grabarlo, ¿no? O sea, la dirección específica de carpetas. Acá te paso, ¿ya? Esta sería la función. Perfecto. Y si quieres ver un ejemplo en específico, acá te da un ejemplito acá en esta web, ¿no? Primero que nada, tienes que instalar esta librería, que es install.package write Excel, ¿no? Escribir Excel, ¿ya? Para poder grabar un archivo en Excel. Y acá te dan un ejemplo, ¿no? Te dicen, yo tengo un data frame que estoy creando acá, ¿no? Con estas variables. Estoy simplemente creándolo acá el data frame. Y acá le digo exportamelo, ¿no? Cargo primero la librería, luego función write-xlx, el nombre del data frame, que en este caso sería dataset, ¿no? Como lo hemos puesto, y la posición en la cual tú lo vas a grabar, tal cual lo tendrías tú en tu carpeta particular. Ya te pasé acá la línea de código, ¿ya? Para más detalle. Gracias, Víctor. Gracias. Ok. Sigamos. Como pueden darse cuenta, yo no me acuerdo todas las funciones, ¿no? En algún momento me piden pasar a Excel y busco igualito, igualito. O sea, son un montón de funciones y tenerlas en la cabeza todas es difícil. Entonces, simplemente si algo por ahí se te va, San Google siempre nos ayuda, ¿ya? Bien, estábamos acá, ya vimos de que no teníamos ningún NA, si estamos tranquilos no tenemos que imputar nada, ya hemos hecho el cambio a factor en la variable que nos interesa y lo que prosigue es generar nuestros conjuntos de training y testing, ¿ya? Genero mi seed para que, como les dije, sea la partición igual siempre cada vez que yo cargue mis datos del script. Genero el vector de las particiones, que le estoy poniendo partición, igual, función create data partition. Esta es otra forma de generar partición. En el preprocesamiento yo les enseñé a utilizar una partición con la librería KTools. Acá lo estoy utilizando con create data partition, que es con una función de la librería caret. Sirven para hacer lo mismo, ¿ya? Simplemente una variante nada más. ¿Qué data partition dónde lo voy a aplicar? Pues a mi dataset dólar posible pago, porque ese es el nombre de la variable de respuesta. Y acá pongo qué porcentaje quiero para el conjunto de entrenamiento. 75%. Por lo tanto, para el testing sería el restante 25%. Y list igual a false por defecto nada más, ¿ya? Entonces ya generamos el vector de particiones y con este vector de particiones creamos los dos conjuntos. El training va a ser igual a del dataset, quédate con la partición, o sea, con el 75%. Y para el testing, negativo de partición, es decir, con lo que resta, con el complemento. Y si yo entro acá, efectivamente vemos que, por ejemplo, me falta la fila 2 en el training, tendrá que estar en el testing. Y viceversa, me falta la fila 7 en el testing, pues tendrá que estar en el training. Es lo mismo, ¿ya? Que con el KTools. Esto es una función de caret, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos nuestro conjunto de training y testing.
lo que prosigue es generar el escalamiento, que como dije, en el caso de redes neuronales, el escalamiento se hace sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué se escala? Porque si yo no escalo las variables o no las normalizo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo las ingreso así en bruto, las variables? Sin generar ese cambio. Pues las variables que tienen valores más altos, como por ejemplo la variable ingreso, que vimos anteriormente que era decenas de miles de soles, se llevaría toda la predicción si yo la comparara con la variable age, que eran solamente decenas, ¿no? 30 años, 35 años. Entonces, para que no exista ese problema de que las variables más grandes se lleven toda la predicción, simplemente todas las escalan. Y todas sobre la misma escala tienen la misma importancia para la generación del modelo. ¿Ya? Esa es la razón. Bien, ¿cómo hacemos el escalado de las variables? Pues en cada uno de los dos conjuntos, ¿no? Tanto para training como para testing. Le digo, todas las filas, columnas de la 1 a la 23. ¿Por qué? Porque hasta la columna 23 es que yo tengo todas mis X, ¿no? Esta es la última, la posición 23, la columna 23. Ya la posición 24 es la variable respuesta, por eso no la incluye acá. Solamente se escalan las X. Nunca escalen la Y. Así sea variable numérica, si no, todo le va a salir mal. Repito, nunca se escala la Y. En el examen no lo vayan a hacer así, por favor. Solamente se escalan las X, ¿ya? Ni cuando es regresión, ni cuando es clasificación. Solamente se escalan las X. Bien, entonces estamos escalando las columnas de la 1 a la 23 con la función scale aplicada a la misma columna. ¿Por qué a la misma columna? Para que se chanquen nomás, ¿no? A todas las mismas columnas, mejor dicho, porque estamos diciendo de la 1 a la 23. Y lo mismo hago para el conjunto de testing. Digo, en las columnas 1 a 23, escálamelas. Bien, entonces acá corremos y ya están debidamente escaladas. Todas las columnas, tanto del conjunto de training y testing, con excepción de la última, porque esa no quiero escalarla, me salen pues ya debidamente escaladas, ¿no? Normalizadas en este caso, ¿ya? Con media 0, diversión estándar 1. ¿Es normalizado o escalado, Víctor? Este es normalizado, porque estamos acotando todas las variables con media 0, diversión estándar 1. Si quieren, también Ok. pueden hacer otro método que es el de acotarlas entre 0 y 1. Cualquiera de los dos sirve. Ya, ok, gracias. Bien. Luego, los que han llevado conmigo el Machine Learning básico, saben qué es esto, ¿no? Lo que es el K4 Cross Validation. Lo que te hace el K4 Cross Validation es, de tu conjunto de training, coges una partecita, un 5% de los datos o un 10% de los datos normalmente, y con esa partecita tú la vas rotando. Si tienes el 10% de los datos, pues la vas a correr 10 veces. Si tienes el 5%, pues lo correrás 20 veces para completar el 100. Y de esa forma, como tú vas rotando esa subparte pequeña dentro del conjunto de training, lo que vas a hacer es que sea más robusto, o más, mejor dicho, más significativa tu predicción. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú generas un training y un testing a secas, ¿no? 80% para training y 20% para testing, puede ser que hayas tenido buena suerte, entre comillas, o mala suerte al momento que has seleccionado los casos. Entiéndase, por ejemplo, en un método de clasificación con una variable como la que estamos viendo ahorita, que puede hacer que por ahí hay algunos datos que eran más superpuestos en las clases y que yo no los estaba tomando en cuenta. Es decir, veámoslo como un gráfico para que se entienda mejor. Este es un problema de clasificación. Nosotros tenemos, pensemos que es un separador lineal, ¿ya? Este es mi conjunto universo. Ahí tenemos un separador lineal. Esta es la clase 1. Todos los datos que están acá son clase 1. Y los que están acá son de clase 0. ¿Ya? Entonces puede ser que en el momento que yo haya hecho la partición, haya tomado muchos casos que están lejos de la zona de conflicto. Es decir, haya tomado muchos casos de acá y haya tomado muchos casos de acá. Ahí yo tengo suerte porque la probabilidad de que yo haga malas clasificaciones es baja. Pero en cambio, si yo tomara datos que están muy cerca a la zona de conflicto, normalmente esos datos son los que van a ser mal clasificados. ¿Ya? Entonces, para yo evitar eso, justamente hago estos false, ¿no? Entonces, yo hago rotar n veces, ya sea 10 o 20, dependiendo qué porcentaje quiero del conjunto de training, para que yo haga diferentes particiones internas. Puedo hacer que la primera vez coja esto con esto, la siguiente vez coja esto con esto, la siguiente vez esto con esto, en fin, y hace un promedio.
un promedio en la selección de los casos para el training. De esa forma, ¿yo qué consigo? Que sea más representativa la selección aleatoria de los datos. Nada más. ¿Ya? Ese es el resumen de lo que es K-Fold Class Validation. ¿Ya? Acá lo estoy implementando nomás. Creo un vector fit control donde digo función train control, aplicando el método CB, quiero 10 particiones y digo preco options igual, con un threshold del 95%, ¿no? De confianza, genérame las clasificaciones para dos clases, nada más. Entonces corremos esto, tenemos mi fit control, y luego a continuación recién voy a hacer la generación del modelo. ¿Por qué ahora recién la generación del modelo? Pues porque ya tengo mi conjunto de training y testing debidamente completo, no en unidades felizmente, y debidamente escaladas todas las variables. Recién puedo hacer el modelo, ¿ya? Acá voy a utilizar una red neuronal con el paquete Caret, ¿ya? Luego vamos a ver otros paquetes para hacer lo mismo. ¿Cómo nos sale con el paquete Caret? Acá voy a grabar el modelo. Estoy creando una nueva variable que es modelNNet. Y le decimos paquete Caret, función train. ¿Por qué lo pongo así? No digo train a secas. Porque la función train está presente en 2 o 3 paquetes, no solamente el de Caret. Entonces, para que no se equivoque en la selección de la función, yo le digo, del paquete Caret, 2 puntos, cógeme train. Ya lo he corrido con train a secas y me salió mal, por eso que lo he puesto así. Ustedes pueden tratar, ¿no? Pongan train a secas y va a salir otra cosa. Ya, entonces, función train de Caret, aplicado en donde decimos la variable respuesta en función de todas las demás. ¿Cómo yo me requiero, cómo digo que es en función de todas las demás? Así, ¿no? Este sombrerito, que es como el sombrerito de la ñ, y un puntito. Eso quiere decir en función de todas las demás. ¿Ok? Y acá justamente les pongo como un comentario, ¿no? En la primera argumento se le pone una fórmula de este tipo, ¿no? Tu y en función de todas las variables. En este caso, como voy a utilizar todas, no me voy a poner a enumerar así una por una. Simplemente, en vez de poner todo esto, pongo un puntito nada más. ¿Ok? Bien. Siguiente argumento, indicamos el conjunto de entrenamiento que yo lo he llamado training. El siguiente, el método que yo voy a utilizar para generar la clasificación. En este caso sería NNet, porque estoy haciendo una neural network, ¿no? Una red neuronal. Y el 3 igual a false. Este es su paralelo por defecto nada más. Corremos con run. Va a demorar un rato. Y eso que es con Caret, ¿no? Hay otros paquetes que pesan más. Va a salir acá que está pensando, ¿no? Dependiendo de qué tan potente sea su computadora, esto puede tomar más o menos minutos. Estas redes neuronales, ¿cuál es el número mínimo de datos que es aconsejable para utilizar esta herramienta? Depende del paquete que vas a usar, porque hay paquetes que te consumen más que otros y tendrías que ir probando, ¿no? En este caso, como yo vi, por ejemplo, que con Caret, trabajando con 30.000 se demoraba una vida, me quedé solamente con 3.000 sacados de forma aleatoria, ¿no? Si utilizas otra librería, no sé, como quieras, puede ser que te corra un poco más rápido. Si utilizas H2O, ahí va a depender directamente de tu hardware, puede ser que demores menos o más, ¿no? Si tienes una Lentium, pues se va a demorar una vida, pero si tienes una computadora relativamente moderna, posiblemente salga más rápido que con Caret. Si quieren, te toman el tiempo, ¿no? Y este mismo problema lo corren con los otros métodos que vamos a ver y vean cuál es mejor, ¿no? Porque eso también es importante cuando tienen varios datos, ¿no? Cuando tienen miles o hasta millones de datos, eso es bastante importante también, porque cualquier cambio posterior que se haga al modelo significa también tiempo, ¿no? Para los analistas y si la diferencia entre usar un paquete u otro es de, no sé, 0.5%, algo mínimo, ahí ya entra a tallar no solamente cuál es el mejor modelo, sino también el costo en tiempo que me toma para decir con cuál de los trabajo. Bien, ya convergió el modelo, terminó. Y si queremos ver la suma el resumen del modelo, simplemente ponemos summary de modelNNet, que es el nombre que le puse, y acá me sale todos los pesos que se han ido asignando a cada una de las neuronas, y un pequeño ploteo del mismo modelo me muestra que
estamos obteniendo un accuracy que es en el Y para una sola capa nada más, aquí en una sola capa, estamos obteniendo 81% de accuracy. El accuracy es lo correctamente predicho sobre el total de los datos, es decir, el 81% de los casos se están prediciendo de manera correcta. Si nos vamos a utilizar 5 capas, bajaría, que pareciera el contrario, ¿no? Porque de 81 pasamos a 79.5. ¿Ya? Entonces, es muy relativo también el hecho de cuántas capas internas puedan haber. En este caso conviene quedarse con una, porque con una nada más ya estoy quedándome con el 81% de accuracy. Si hago más, ya como que empiezo a bajar. Bien, eso es solamente para darnos cuenta de ese ploteito, pero para verlo más o menos que está. Ya tenemos nosotros generado nuestro modelo acá, en esta variable. ¿Ya? Si ustedes le dan clic acá, le va a salir pues todos los datos del modelo, ¿ya? Que no viene muy al caso estar revisando. Lo importante es generar la predicción con el modelo. Bien, siguiente paso justamente es eso, generar las predicciones. Las estoy grabando acá en IPRED, en este vector. ¿Cómo las voy a generar? Función predict aplicada al modelo, coma, conjunto de testing, porque yo, justamente para ver qué tan bueno es mi modelo, voy a predecir con ese conjunto que no toque para nada, que es el conjunto de testing. Corremos, blin, ya generé mi vector de predicciones, si lo quiero ver, y-pred. Y acá están todas las predicciones para mis datos del conjunto de testing, ¿no? El primer caso se predice como 0, el segundo como 0, el tercero como 0, etcétera, ¿no? Este otro caso se predice como 1, en fin, para cada uno de los casos. Ahora vamos a ver qué tan bueno es el modelo, por eso voy a generar mi matriz de confusión. La voy a grabar en esta variable que es mnnet. Utilizo una variable del paquete caret, por eso que está un poco diferente a lo que nosotros hemos visto en el curso de Machine Learning básico. No utilizábamos esta función, pero es para hacer lo mismo, ¿ya? Por si alguien ha llevado conmigo. Con Function Matrix aplicada a quién? Lo que acabo de predecir, que está grabado en el IPRED, coma, lo real. ¿Lo real dónde está? En la columna posible pago del conjunto de testing. Pero como estaba como número, previamente lo paso a factor. As factor. Corremos, ya se generó la matriz, y si la quiero ver, simplemente corro esta línea de código, y acá me sale, ¿no? Un poquito más allá. Un poquito más grande. Acá me sale, ¿no? Estas son las predicciones, estas son los valores reales. Tenemos 556 casos que son predichos como 0 de forma correcta, porque efectivamente eran 0. 49 casos que son predichos como 1 de forma correcta, y los que están arriba y abajo son errores de clasificación. ¿Cuánto me sale de accuracy? 80, casi 81%. O sea, el 80% de los casos, en general, de todos los casos, se están clasificando de forma correcta. Sin embargo, acá estoy chévere, porque me interesa, por el tipo de negocio, identificar los ceros, que son las personas que me van a dejar de pagar, para yo como banco asignar los leads al área de cobranza, para más o menos determinar la carga de trabajo que debe de haber para el siguiente mes, por ahí decidir si es que es necesario contratar más gente, menos gente, en fin, o horas extra, en fin. ¿Ok? Para este caso en particular, ya estamos bien con este tema de la clase 0. Pero si me interesara la clase 1, ahí estaríamos un poco mal, pues, ¿no? Porque estamos solamente clasificando correctamente 49 y estamos equivocándonos 111 veces. Si fuese, por ejemplo, un problema para determinar si una persona tiene cáncer o no, y el 1 significa existencia de cáncer, estaría yo dejando de atender a 111 personas y solamente estaría atendiendo 49. Entonces, en el caso de las variables dicotómicas, si bien es cierto, primero me fijo en el accuracy global, siempre hay que tener en cuenta cuál es la clase de interés, ¿no? Nosotros en el Machine Learning básico hemos visto unas técnicas de sobremuestreo, submuestreo, una combinación de ambas para poder justamente jugar con eso
y aumentar la predicción en la clase de interés, ¿ya? Eso como un comentario nada más. Bien.